A veces no es un grito, es un susurro. No es una bofetada, es una mirada que te hace dudar de ti mismo. Las personas más peligrosas no siempre llegan con espinas. Muchas se acercan con flores, con palabras dulces que lentamente te enredan en una red invisible de dependencia, confusión y culpa. Si alguna vez has sentido que alguien te aplaude con una mano y con la otra te empuja al abismo, entonces sabes exactamente de qué estamos hablando. El mayor problema con las personas tóxicas no es lo que hacen, es lo que nos hacen creer que somos por permitirlo. Te convencen de que tú exageras, que eres demasiado sensible, que estás loco. Y poco a poco, sin darte cuenta, ya no confías en tu intuición, ya no dices lo que piensas, ya no eres tú. Esa es la verdadera toxicidad, la que desarma tu mente desde adentro. Pero ¿por qué permitimos eso? ¿Por qué seguimos rodeados de personas que nos dañan, que nos minimizan, que nos absorben la energía? Tal vez porque nos enseñaron que cortar vínculos es falta de amor. Tal vez porque confundimos lealtad con autoabandono. Tal vez porque creemos que merecemos exactamente ese trato, porque en el fondo tenemos miedo de estar solos. Hoy vas a descubrir que hay otra forma, que puedes liberarte sin gritar, sin pelear, sin convertirte en alguien que no quieres ser, que existe una salida estoica, serena, poderosa, una manera de decir hasta aquí, y lo mejor de todo es que no requiere de ellos, solo de ti. Quédate hasta el final, porque cuando entiendas lo que voy a mostrarte, no solo vas a identificar a las personas tóxicas que te rodean, también vas a entender por qué todavía no las has soltado. Y lo más importante, vas a aprender a hacerlo sin miedo, sin culpa y con total dignidad. Una persona tóxica no siempre grita, no siempre manipula con insultos, ni se muestra agresiva de forma directa. A veces la persona más tóxica de tu vida es la que más te hace reír. Es la que siempre está presente, pero solo para recordarte tus errores. Es quien te da consejos que, en el fondo, te hacen sentir pequeño. Es esa persona que cuando la miras ya no sabes si te quiere o si simplemente te controla. Y aún así, no la llamas tóxica, la llamas amigo, pareja, padre, hermano, mentor. A veces, hasta la llamas amor. El problema es que la toxicidad no tiene un rostro claro, no llega con advertencias, se instala lentamente, como el moho en las paredes de una casa vieja. Al principio no se nota, después se vuelve parte del paisaje, y cuando por fin te das cuenta, ya has aprendido a vivir con ese daño como si fuera normal. Pero ¿qué es exactamente una persona tóxica? No es solo alguien negativo o difícil, es alguien cuya presencia constante comienza a cambiar tu esencia. Es quien, en lugar de impulsarte, te bloquea, en lugar de respetar tus límites, los atraviesa, en lugar de escucharte, te anula, y lo más peligroso, muchas veces lo hace con una sonrisa, porque la manipulación más efectiva no viene de quien te odia, sino de quien te dice que te ama. El filósofo estoico Epicteto decía que no debemos preocuparnos por las cosas que no dependen de nosotros. Pero una persona tóxica se especializa precisamente en hacerte creer que tú eres responsable de su estado de ánimo, de sus errores, de su caos emocional. Es como si cargaras un saco de piedras ajenas, creyendo que es tu deber llevarlo para no decepcionarla. Y así, sin darte cuenta, vives culpable por lo que no hiciste, ansioso por lo que podrías decir y roto por dentro sin saber por qué. ¿Te has sentido agotado después de ver a alguien? ¿Has tenido que preparar tu energía antes de responderle un mensaje? ¿Has sentido alivio cuando esa persona no está cerca, pero culpa cuando se aleja? Entonces ya conoces esa energía. Esa que no se ve, pero se siente. Esa que no duele como una herida, pero consume como un fuego lento. Esa que con el tiempo te hace olvidar quién eras antes de conocerla. Y es que no se trata solo de relaciones románticas. Una persona tóxica puede ser tu jefe, que te exige más de lo que reconoce. Puede ser tu madre, que nunca acepta tus decisiones sin juzgarlas. Puede ser tu mejor amigo, que te escucha solo cuando necesita algo. Puede ser ese compañero que siempre hace bromas que no son bromas.
críticas disfrazadas de humor, desprecios envueltos en sonrisas. El estoicismo no busca que odies a nadie, no busca venganza ni separación abrupta, busca claridad. Y con claridad viene la decisión. Porque cuando entiendes lo que es una persona tóxica, ya no puedes seguir justificando sus actos con frases como «es su forma de ser» o «en el fondo me quiere». No. En el fondo, una persona que te daña constantemente no es amor, es apego, es miedo, es costumbre, y tú mereces algo distinto. Una vez que reconoces a una persona tóxica, el siguiente paso no es confrontarla de inmediato. Es algo más profundo. Aceptar cuánto te has traicionado para seguir cerca de ella. Porque ahí está la herida real. Y también la puerta de salida. En el próximo capítulo vamos a explorar esa herida. Vamos a mirar de frente la autotraición silenciosa que todos cometemos al permitir que alguien nos consuma. Y sobre todo, vamos a entender por qué lo hacemos y cómo dejar de hacerlo. Hay algo que nadie te dice. La mayoría de las veces, no son las personas tóxicas las que nos destruyen. Somos nosotros mismos, por no saber alejarnos a tiempo. Por no reconocer que ya no estamos siendo nosotros. Por preferir mantener la apariencia de una relación estable que enfrentar el vacío que podría venir con la soledad. Pero lo más profundo de todo esto es que no se trata solo de miedo. Se trata de culpa. Una culpa silenciosa, crónica, que no nos deja soltar lo que ya está podrido, porque creemos que al hacerlo estamos siendo egoístas, ingratos o incluso crueles. Desde pequeños nos educaron para complacer, para no decepcionar, para no ser el problema dentro de una familia, de una amistad, de una pareja. Nos enseñaron que cortar lazos es una falta de amor, cuando muchas veces es el mayor acto de dignidad. Pero claro, nadie te enseña a decir basta cuando la otra persona llora, suplica o dice que va a cambiar. Nadie te entrena para resistir la manipulación emocional que dice, sin ti no soy nada. Y entonces te quedas por compasión, por historia, por miedo a ser juzgado, por miedo a verte como el malo. Pero ¿sabes lo que realmente está ocurriendo? Que te estás culpando por no poder salvar a quien nunca quiso ser salvado. Te estás culpando por priorizar tu paz, como si la felicidad ajena fuera más importante que la tuya. Y lo peor, te estás culpando por sentirte mal, incluso cuando sabes que estás haciendo lo correcto. La culpa es la herramienta favorita de las personas tóxicas, porque no necesitan encadenarte físicamente. Solo necesitan que creas que irte es un acto de traición, que poner límites es violencia, que priorizarte es egoísmo. Y entonces comienzas a recortar partes de ti para encajar, a callarte para no incomodar, a sonreír mientras algo en ti se rompe, hasta que ya no sabes si estás en una relación o en una celda emocional disfrazada de cariño. Los estoicos enseñaban que no debemos atarnos a lo que no podemos controlar. Pero también afirmaban que la mayor forma de esclavitud es depender de la aprobación de otros para tomar decisiones. ¿Cuántas veces has decidido quedarte por no herir a alguien? ¿Y cuántas veces eso terminó hiriéndote aún más a ti? La culpa se alimenta del deber mal entendido, del debería quedarme, debería tener paciencia, debería comprender su historia. Pero el verdadero deber es contigo, con tu integridad, con tu bienestar, con tu alma. No puedes seguir siendo el sostén emocional de quien solo te debilita. No puedes seguir jugando a salvar cuando tú eres quien se está hundiendo. Y aquí hay algo que necesitas escuchar, aunque duela. No es tu responsabilidad sanar las heridas que otros se niegan a enfrentar. No es tu misión arreglar a nadie. Tu única responsabilidad es no seguir rompiéndote por amor mal entendido, porque eso no es amor, es autoabandono. Cuando comienzas a soltar esa culpa, algo poderoso ocurre. Recuperas tu voz, tu claridad, tu fuerza interna. Ya no necesitas justificar cada decisión. Ya no necesitas pedir permiso para respirar tranquilo. Comienzas a ver que el acto de alejarte no es frialdad, es libertad.
y que quien realmente te ama nunca te pedirá que te destruyas para que él o ella se sienta bien. En el siguiente capítulo vamos a identificar las señales que casi nadie ve, los pequeños detalles que revelan cuando una relación es destructiva aunque parezca estable. Vas a aprender a detectar lo que tu intuición ya sabía, pero tu mente no quería aceptar. Hay relaciones que no gritan, pero desgastan, que no golpean, pero agotan, que no humillan en público, pero apagan lentamente tu autoestima. El gran error que muchos cometen al tratar de identificar una relación tóxica es buscar señales dramáticas, insultos, traiciones evidentes, explosiones emocionales. Pero la mayoría de las relaciones destructivas no se ven así. Se sienten. Y el cuerpo siempre lo sabe antes que la mente lo admita. Una de las primeras señales estoicas para identificar una relación destructiva es el silencio que te destruye por dentro. No el silencio cómodo de quien respeta tu espacio, sino el silencio que congela. Ese que ocurre después de cada desacuerdo, el que te hace caminar con cautela para no provocar una reacción. Es ese silencio lleno de tensión, donde ya no hablas por miedo a la reacción del otro, donde cada palabra se convierte en una negociación interna, un cálculo, una renuncia. Otra señal poderosa es la distorsión de tu percepción. Cuando empiezas a dudar de ti mismo, cuando alguien te hace sentir que tus emociones son exageradas, que tu dolor es ilógico, que tu memoria está fallando, te hacen creer que el problema no es lo que hicieron, sino cómo lo interpretaste. Esta forma sutil de manipulación, conocida como gaslighting, te desconecta de tu propia realidad. Y cuando ya no confías en lo que ves, en lo que sientes o recuerdas, ¿a quién le crees? A ellos. Y ese es el inicio del colapso. Una tercera señal es la sensación de caminar sobre cristales rotos. Esa necesidad constante de medir tus palabras, de controlar tus gestos, de evitar cualquier gesto que pueda provocar molestia. Estás tenso, alerta, anticipando conflictos que ni siquiera han ocurrido. Ya no hay espontaneidad, solo control, solo autocensura, solo miedo disfrazado de prudencia. También está la culpa constante por sentirte mal. Cuando expresas tu incomodidad y terminas pidiendo perdón. Cuando lloras y te hacen sentir que estás manipulando. Cuando eres tú quien siempre debe ceder, calmar, solucionar, entender. Una relación no puede sostenerse sobre la lógica de que solo uno de los dos debe sanar al otro. El equilibrio exige reciprocidad, no sacrificio permanente. Y luego están las críticas que no parecen críticas. Comentarios pequeños, aparentemente inocentes, pero que te desgastan lentamente. No deberías vestirte así. ¿Otra vez ese proyecto? ¿No te cansas de fracasar? Deberías ser más como tu hermana. Con el tiempo, esas frases se convierten en una voz interna que repite las mismas dudas, los mismos juicios, hasta que terminas creyendo que no eres suficiente. El estoicismo nos invita a observar con desapego, a no reaccionar desde la emoción, sino desde la razón. Por eso, una forma poderosa de detectar si estás en una relación destructiva es analizar cómo te sientes después de cada encuentro. ¿Te sientes más fuerte o más pequeño? ¿Más en paz o más confundido? ¿Más tú o más distante de ti mismo? Las respuestas a estas preguntas no necesitan ser gritadas, bastan con ser sentidas. Recuerda que una relación sana no es perfecta, pero te permite crecer. Te da espacio para ser, para equivocarte, para expresarte sin miedo. Una relación sana no te exige dejar de ser tú para que el otro se sienta cómodo. Una relación sana no te castiga con distancia, ni te premia con afecto condicionado. En el próximo capítulo vamos a hablar de un veneno silencioso, la dependencia emocional. Vas a entender por qué muchas veces no es la persona tóxica lo que te ata, sino lo que tú crees necesitar de ella. Y sobre todo, cómo comenzar a soltar esa necesidad disfrazada de amor. La dependencia emocional es una prisión sin barrotes. No duele como una herida abierta, pero te debilita día tras día.
Es una cadena invisible que no se ve, pero se arrastra. Y lo más peligroso es que, muchas veces, ni siquiera sabes que estás atrapado. Confundes esa ansiedad con amor. Llamas cariño a esa necesidad incontrolable de aprobación. Llamas lealtad a ese miedo de perder a quien ya te ha perdido por dentro. No se trata simplemente de necesitar a alguien. Todos, en algún nivel, valoramos el vínculo, la compañía, el afecto. El problema surge cuando tu bienestar depende completamente de las palabras, gestos y estados emocionales de otra persona. Cuando su indiferencia te destruye, cuando su silencio te desespera, cuando su enojo te hace temblar. En ese punto ya no estás en una relación. Estás en un sistema de validación externo donde tu valor se mide por la atención que recibes. ¿Y cómo empieza todo esto? A menudo con una carencia antigua, algo no resuelto, un vacío que llevas desde hace años y que al conocer a esa persona crees haber llenado. Porque al principio todo parecía encajar, porque te hizo sentir especial, porque parecía ver en ti algo que nadie más había visto. Y ahí quedó el anzuelo. Esa primera dosis de afecto se convirtió en tu nueva necesidad, y cada vez que faltó, tu mundo se desmoronó un poco más. Marco Aurelio decía que quien domina su mente es invencible. Pero ¿cómo dominas tu mente cuando sientes que la otra persona tiene el control de tus emociones? Cuando un simple mensaje o su ausencia puede alterar por completo tu día. Cuando sus palabras pesan más que tus convicciones. Cuando ya no sabes si lo que haces es por amor o por miedo al abandono. La dependencia emocional no siempre se ve como desesperación. A veces se disfraza de sacrificio, de entrega, de estar siempre disponible, de perdonar lo imperdonable, de dar sin medida. Y mientras más das, menos te queda. Hasta que un día descubres que ya no sabes quién eres sin esa persona. Y es ahí cuando el estoicismo entra como un faro en medio de la tormenta. Epicteto nos enseñó que no somos lo que poseemos, sino lo que controlamos. Y si no puedes controlar tus pensamientos, si no puedes permanecer en paz sin la validación de otro, entonces no eres libre. Eres esclavo de una imagen, de una promesa, de una ilusión. Por eso, liberarte de la dependencia emocional no empieza por cortar vínculos. Empieza por recuperar tu centro, por recordar que tú eres suficiente, incluso cuando nadie te aplaude. Que tu valor no aumenta por ser deseado ni disminuye por ser ignorado. La primera clave para romper con esa dependencia es el silencio interno. Dejar de pedir permiso para sentirte digno. Dejar de necesitar el te quiero para sentirte amado. Dejar de esperar que otro te dé lo que tú puedes darte. Respeto, paz, claridad. No se trata de endurecer el corazón, se trata de fortalecer la mente. La segunda clave es observar tus pensamientos sin identificarte con ellos. No eres ese miedo que dice, no puedo vivir sin él. No eres esa voz que repite, si se va me derrumbo. Eres el observador de todo eso y puedes elegir creerlo o no. La tercera clave es volver a ti. Reconectarte con tus pasiones, tus valores, tu camino. Recuperar tu vida propia. Porque cuando tu mundo gira en torno a otra persona, cualquier pequeño movimiento de ella te sacude. Pero cuando tú eres el centro, nada ni nadie puede desestabilizarte sin tu permiso. En el siguiente capítulo, vamos a romper una ilusión peligrosa. Esa idea de que tú puedes cambiar a la persona tóxica si amas lo suficiente. Vamos a enfrentar ese autoengaño con firmeza y con compasión. Porque el amor no es una misión de rescate, y tú no viniste a este mundo para convertirte en el salvador de quien no quiere salvarse. La idea de que puedes cambiar a una persona tóxica es una de las ilusiones más persistentes y más destructivas que existen. Entra en el corazón como una esperanza noble, como un acto de amor. Pero con el tiempo se transforma en una condena silenciosa, porque nadie te dice que mientras intentas rescatar al otro, eres tú quien se está hundiendo. Y cuanto más lo amas, más te traicionas. Cuanto más justificas sus actos, más niegas tu dolor. Y cuanto más esperas que cambie, más te alejas de ti mismo.
Todo comienza con una frase inocente: yo puedo ayudarle. Viste su historia, su herida, su trauma. Escuchaste sus excusas, sentiste lástima. Viste ese lado tierno que a veces aparece entre sus estallidos de ira o sus ausencias frías. Y decidiste quedarte, apostar por su cambio. Creíste que tu amor bastaba, que tu paciencia, tu lealtad, tu entrega lo harían recapacitar. Pero lo que no viste es que no se cambia a quien no quiere cambiar, y menos aún a quien ni siquiera reconoce que tiene algo que transformar. Epicteto decía que no podemos enseñar algo a quien cree que ya lo sabe todo. Una persona tóxica, por definición, rara vez acepta su responsabilidad. Siempre tiene a quien culpar, a quien señalar, a quien hacer responsable de su malestar. Puede llorar, suplicar perdón, prometer cambio, pero cuando el dolor pasa, vuelve al patrón, vuelve al ciclo, porque no está comprometido con crecer, solo con no perderte. Y tú, sin darte cuenta, te conviertes en su terapeuta, en su escudo, en su espejo, y dejas de ser pareja, amigo, hijo. Te conviertes en un instrumento de contención, en una especie de paracaídas emocional que siempre está ahí para amortiguar su caos. Y mientras más te esfuerzas, más te desgastas. Porque la transformación personal no es algo que se impone desde afuera. Es una elección que solo puede nacer desde adentro. El problema de querer cambiar a alguien es que te vuelves adicto a las pequeñas mejoras, a ese día en que fue amable, a ese gesto inesperado de cariño, a ese mensaje que parecía indicar que algo había despertado en él, y te aferras a eso, como un náufrago que encuentra una tabla rota y cree que podrá cruzar el océano con ella. Pero cada vez que vuelve la tormenta, te das cuenta de que estás solo, y te repites: pero esta vez fue diferente. No lo fue. Marco Aurelio nos enseñó que no hay nada más trágico que desperdiciar la vida esperando que otro viva con rectitud. Y eso es lo que haces cuando pones tu existencia en pausa, esperando que alguien más reaccione, despierte, cambie. Es cruel, pero necesario decirlo. Ese cambio puede no llegar nunca, y mientras esperas, los días pasan. Tus oportunidades se diluyen, tu energía se va, tu esencia se borra. Tú no viniste a este mundo a rehabilitar corazones ajenos. Viniste a vivir con plenitud, con dignidad, con paz. Y si alguien necesita cambiar, debe ser por decisión propia, no por presión, ni por chantaje emocional, ni por miedo a perderte. El cambio real no nace del miedo, nace de la conciencia. Y si esa persona aún no ha despertado, no es tu tarea sacudirla. Es tu responsabilidad protegerte. Dejar de intentar cambiar a alguien no es renunciar a él, es volver a ti. Es reconocer que tu amor no tiene que ser una lucha constante, que no tienes que desgarrarte para que alguien aprenda a amar. Que el verdadero cambio empieza cuando tú decides no seguir sosteniendo lo que ya se cae solo. En el siguiente capítulo vamos a entrar en el corazón de la estrategia estoica más poderosa, la indiferencia activa. Vas a descubrir cómo soltar sin resentimiento, cómo proteger tu energía sin cerrarte al mundo, cómo mantener tu paz incluso cuando otros intentan provocarte. No es frialdad, es sabiduría. La indiferencia activa no es frialdad, no es desprecio ni arrogancia emocional. Es una forma superior de autocuidado. Es el arte de no dejarse arrastrar por la tempestad ajena. Es decidir, con plena conciencia, a qué batallas vas a entrar y a cuáles no. En un mundo donde muchos confunden amor con sacrificio, poner límites puede parecer cruel, pero el estoicismo lo entiende de otro modo. No se trata de cerrar el corazón, sino de proteger la paz que costó tanto construir. Cuando hablamos de indiferencia en el lenguaje cotidiano, suena a insensibilidad, pero para los estoicos, la indiferencia activa es una disciplina. Significa que eliges no reaccionar desde el impulso, que te conviertes en dueño de ti mismo, que dejas de prestar tu energía a lo que no merece tu atención, que ya no bailas al ritmo del drama del otro, ni te enganchas en discusiones sin sentido, ni tratas de convencer a quien solo quiere ganar. Es mirar el conflicto,
pero no dejar que entre. Epicteto decía, no son las cosas las que nos dañan, sino nuestra opinión sobre ellas. Y eso incluye también las personas. Una persona tóxica solo tiene poder sobre ti si tú decides interpretarla como alguien que puede destruirte. Cuando entiendes que tú eres el guardián de tu mundo interno, todo cambia. No puedes controlar lo que otros dicen, piensan o hacen, pero sí puedes decidir qué lugar les das en tu mente. Y si esa persona siempre busca herirte, confundirte, provocarte, la respuesta no es gritar más fuerte, es retirarte en silencio, con elegancia y firmeza. La indiferencia activa es una práctica. Al principio cuesta, porque estás acostumbrado a reaccionar, a defenderte, a justificarte, a explicar tu punto. Pero cada vez que respondes desde el impulso, te desgastas, pierdes energía, pierdes tiempo, pierdes paz. Y ahí es donde el otro gana, porque la persona tóxica no quiere razones, quiere atención, quiere reacción, quiere tener el control del ritmo emocional. Y cuando tú eliges no participar, su poder se desvanece. Pero atención, la indiferencia activa no es indiferencia emocional hacia tu propio bienestar. Al contrario, es un acto profundo de amor propio. Es decir, yo valgo demasiado como para exponerme a esto una vez más. Es mirarte al espejo y reconocer que no necesitas demostrar nada, que no necesitas convencer a nadie de tu valor, que no necesitas seguir ahí para ser una buena persona. Porque a veces, el verdadero acto de compasión es alejarte. La práctica comienza con pequeñas acciones. No responder de inmediato a ese mensaje cargado de veneno. No justificarte cada vez que te acusan de algo sin sentido. No asistir a conversaciones que sabes que terminarán en culpas y reproches. No permitir que tu día se vea afectado por el mal humor o la manipulación de otros. Es elegir, y esa elección es tuya. No se trata de ignorar a todo el mundo. Se trata de ser selectivo con tu energía, de filtrar, de observar con distancia y actuar con conciencia. Porque cada vez que respondes con rabia, el otro te posee. Cada vez que te alteras por lo que dijo, le entregas el control. Pero cuando eliges el silencio, la calma, el desapego, te vuelves libre, y en esa libertad nace una fuerza que no necesita aplastar a nadie para sentirse fuerte. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribió que el alma tranquila es invencible, y esa tranquilidad no se hereda, se cultiva, se entrena y se defiende, porque nadie tiene derecho a perturbarla, y mucho menos tú mismo por no saber decir basta. En el siguiente capítulo vamos a hablar de una etapa inevitable pero poderosa, cómo cortar el ciclo sin explicaciones teatrales. Vas a descubrir cómo cerrar una historia sin drama, sin odio y sin necesidad de convencer a nadie, porque el cierre más fuerte es el que no necesita aplausos, solo decisión. Romper el ciclo no siempre requiere una gran escena. No necesitas gritar, no necesitas justificarte durante horas, no necesitas convencer a nadie de que tienes razón. Muchas veces, el acto más poderoso es simplemente dar un paso hacia atrás y no volver. No porque odies, no porque desees castigar, sino porque entiendes, con toda claridad, que seguir ahí es una forma de traición hacia ti mismo. Las personas tóxicas suelen esperar una reacción. Esperan que explotes, que llores, que discutas, porque eso les da algo. Atención, control, validación de que siguen siendo importantes en tu vida. Pero cuando decides salir del ciclo sin ruido, sin lágrimas públicas, sin explicaciones innecesarias, les quitas lo único que verdaderamente los alimenta, tu energía. Salir en silencio no es cobardía, es elegancia emocional, es madurez. Es decir, ya no estoy aquí para participar en esta danza destructiva. No necesito que entiendas, no necesito que apruebes, solo necesito respetarme lo suficiente como para soltar lo que ya no es mío. Y aquí es donde muchos se traban, porque sienten la necesidad de dejar todo claro, de escribir ese último mensaje donde explican todo, donde justifican cada decisión, donde vuelven a abrir heridas solo para que el otro entienda su dolor.
Pero eso rara vez ocurre, porque quien no te valoró mientras estabas presente no va a empezar a entenderte cuando te vayas, y tu explicación, por más sincera y sentida que sea, será usada en tu contra, como un arma, como un anzuelo, como una excusa para volver a atraparte. El estoicismo nos enseña a actuar por virtud, no por emoción, y a veces el acto más virtuoso es marcharte sin teatralidad, sin necesidad de que el otro apruebe tu decisión, porque tu paz no debe depender de su reacción, debe nacer de tu coherencia, de saber que estás haciendo lo correcto, incluso si nadie lo aplaude. Cortar el ciclo es también cortar la narrativa interna que te dice que debes ser amable hasta el final, que debes aguantar un poco más, que quizás ahora sí cambie. Esa voz que te sabotea no es compasión, es miedo disfrazado, y no puedes seguir construyendo tu vida desde el miedo. Debes hacerlo desde la firmeza tranquila de quien ya aprendió la lección. No se trata de irse con frialdad, sino con determinación. Puedes cerrar un vínculo con amor, pero sin debilidad. Puedes alejarte con gratitud por lo aprendido, pero sin regresar cada vez que te llaman. Porque hay llamadas que no son invitaciones, son trampas. Porque hay puertas que no deben ser abiertas de nuevo, por más conocidos que te parezcan los paisajes al otro lado. Y cuando sientas la tentación de volver, recuerda esto: lo que te hizo daño no fue un acto aislado, fue un patrón, un ciclo, una forma de relación que ya no puedes permitir. No por rencor, sino por respeto, porque tu tiempo, tu paz y tu energía no son infinitos, y cada vez que vuelves a un lugar donde no fuiste bien tratado, estás diciéndole a tu alma que su bienestar es negociable, y no lo es. Epicteto decía que debemos vivir de tal manera que si alguien hablara mal de nosotros, nadie lo creyera. Y eso también se aplica aquí. Sal sin drama, sal con dignidad. Que tu silencio diga más que 1000 palabras, que tu ausencia pese más que cualquier reclamo. Porque cuando alguien se va sin ruido, sin necesidad de destruir al otro, solo hay una cosa que queda clara: fue la persona más consciente de la historia. En el siguiente capítulo vamos a enfrentar una de las situaciones más difíciles. ¿Qué hacer cuando la persona tóxica es alguien muy cercano? Alguien que no puedes eliminar con un bloqueo. Alguien que está en tu familia, en tu trabajo, en tu rutina. Vas a descubrir cómo protegerte sin romper del todo, cómo marcar límites sin culpa y cómo conservar tu equilibrio en medio del fuego cruzado. Cuando la persona tóxica está lejos, todo parece más fácil. Puedes cortar la comunicación, bloquear su número, dejar de verla, cambiar de entorno. Pero ¿qué pasa cuando esa persona está dentro de tu casa? ¿Cuando lleva tu apellido? ¿Cuando comparte tu mesa cada domingo? ¿Cuando es tu madre, tu padre, tu hermano, tu pareja, tu hijo, tu jefe? Ahí la cosa cambia. Ahí las decisiones no solo implican a tu mente, sino a tu historia, a tus lazos, a tu identidad. El estoicismo no es una filosofía de evasión. No busca que huyas del conflicto, ni que vivas aislado. Busca que aprendas a vivir con sabiduría incluso en medio del caos. Y por eso, en casos como estos, no se trata de cortar, sino de diferenciarte sin confrontar, de construir una fortaleza interna que no depende del entorno, sino de tu propia disciplina emocional. Cuando la persona tóxica es parte de tu familia, muchas veces lo que está en juego no es solo tu bienestar, sino el equilibrio de todo un sistema. Si hablas, eres el rebelde. Si callas, te destruyes por dentro. Si te alejas, eres el ingrato. Si te quedas, te anulas. Y en esa encrucijada muchos eligen permanecer en silencio. Pero el silencio, sin conciencia, se convierte en cómplice del dolor. Entonces, ¿cómo actuar? Primero, necesitas aceptar que no vas a poder cambiar a esa persona. No importa cuánto la ames, cuánto te esfuerces, cuánta razón tengas. Esa persona no cambiará hasta que su dolor sea mayor que su orgullo. Y tú no estás ahí para esperar ese momento. Estás para proteger tu estabilidad sin necesidad de destruir ningún puente. Empieza por los límites sutiles pero firmes. Límites de tiempo.
¿Cuánto te expones a esa persona? Límites de conversación. ¿Qué temas ya no discutes más? Límites de expectativa. Entender que esa persona no va a darte lo que nunca supo ofrecer. No es resignación, es claridad. Es reconocer que no puedes exigir agua de un pozo seco. No necesitas anunciar tus decisiones. No necesitas decirle a esa persona que estás tomando distancia emocional. Solo necesitas hacerlo, con acciones, no con discursos. Disminuye el contacto, cambia la frecuencia, redefine el tono. Y cuando hables, que tus palabras no busquen aprobación, sino verdad. La verdad tranquila, sin agresión, sin ironía. Solo lo justo, solo lo que es. Y si estás obligado a compartir espacio con esa persona, por razones laborales, familiares o personales, entonces el verdadero trabajo está en tu mente, en dejar de esperar algo distinto, en dejar de reaccionar con el mismo patrón, en no tomarlo como algo personal, en observarla como quien mira una tormenta desde una ventana, presente sí, pero sin mojarse. Marco Aurelio decía que si alguien te hiere con palabras, el problema no está en lo que dijo, sino en que tú elegiste aceptar esa herida. No es fácil, pero es posible, porque cuando entiendes que la otra persona no tiene el poder de definir quién eres, todo cambia. Ya no discutes, ya no explicas, ya no mendigas comprensión, solo actúas, solo respiras, solo cuidas tu paz como lo más valioso que posees. En algunos casos tendrás que tomar decisiones duras, cambiar de trabajo, poner límites a tu madre, terminar una relación de años. Y sí, dolerá. Pero duele más seguir cargando con alguien que se niega a caminar por sí mismo. Duele más fingir una armonía que nunca existió. Duele más traicionarte cada día en nombre de un vínculo que solo tú sostienes. Y aquí está la gran clave estoica. No necesitas cortar a las personas. Necesitas cortar tu dependencia emocional hacia ellas. Necesitas dejar de esperar algo que ya sabes que no llegará. Necesitas recuperar tu centro, porque a veces la persona tóxica no es un enemigo, es alguien perdido, y tú no estás obligado a perderte con él. En el próximo capítulo, vamos a hablar del momento que viene después de soltar. Cómo sanar después de dejar ir a alguien que amabas. Porque cortar el lazo no es el final del proceso. A veces es el inicio de una herida que necesita ser atendida con amor y paciencia. Soltar a alguien que amabas no es como cerrar una puerta. Es más como quitarse un órgano del cuerpo. Sigues respirando, sí. Sigues caminando, sí. Pero algo dentro de ti ha cambiado para siempre. Y aunque sepas, con toda la razón del mundo, que hiciste lo correcto, eso no impide que duela. Porque el corazón no sigue la lógica. El corazón necesita duelo, no argumentos. Y sanar después de dejar ir a alguien tóxico es un proceso que muchos subestiman. Creen que el dolor se irá solo, que el tiempo lo cura todo. Pero la verdad es que sin trabajo interior, el tiempo no cura, solo adormece. El primer paso para sanar no es olvidar, es permitirte sentir, llorar, aunque ya no lo ames, extrañar, aunque sepas que te hacía daño, dudar, aunque estés seguro de tu decisión. Porque soltar no elimina los recuerdos, no borra los momentos buenos, no apaga de inmediato el lazo emocional. Y pretender que no duele solo, alarga la herida. El estoicismo no te pide que reprimas tus emociones. Te pide que no seas esclavo de ellas, que las observes, que las atravieses, que no te identifiques con ellas. No eres tu tristeza, no eres tu nostalgia, no eres tu vacío, eres el espacio que contiene todo eso y sigue de pie. Después viene la parte más difícil, reconstruirte sin esa persona. Porque muchas veces, sin darte cuenta, moldeaste tu identidad alrededor del vínculo. Cambiaste tu forma de vestir, tus opiniones, tus hábitos, tus planes, y ahora que ya no está, te sientes como una hoja en blanco, perdido, desorientado. Pero ese vacío es una oportunidad, es un nuevo inicio, es el momento para volver a ti, para recordar quién eras antes de esa relación, para reconectar con lo que te hacía bien, con lo que dejaste de lado, con lo que tu alma venía pidiendo en silencio hace tiempo.
es importante también perdonarte, porque incluso si fuiste la víctima, seguramente hay partes de ti que se culpan. ¿Por qué permití tanto? ¿Por qué no me fui antes? ¿Cómo no lo vi venir? Pero esas preguntas no buscan respuestas, buscan castigo. Y tú no necesitas más castigo, necesitas comprensión, necesitas abrazarte sin condiciones, entender que hiciste lo mejor que podías con el nivel de conciencia que tenías en ese momento. Y ahora que sabes más, harás mejor. Marco Aurelio escribía que nada externo tiene poder sobre el alma si no se lo permitimos. Hey, tú estás en ese punto exacto, el momento de recuperar tu alma, de limpiar las palabras que te marcaron, de sanar las heridas que no se veían, de volver a confiar primero en ti y después en la vida. El proceso de sanación no es lineal. Habrá días en los que te sentirás fuerte, libre, en paz, y otros en los que una canción, un olor, una foto, te sacudirá por dentro. No lo tomes como retroceso, tómalo como parte del camino. Estás limpiando memorias, estás vaciando espacios para que algo nuevo, más sano, más luminoso, pueda entrar. Y en este proceso, rodéate de personas que no te pidan que expliques tu dolor, que te abracen sin preguntar, que te escuchen sin juzgar, porque no estás loco, no estás débil, estás sanando. Y sanar es un acto de valentía, un camino silencioso que muy pocos se atreven a recorrer sin volver atrás. La clave está en no mirar atrás con deseo, sino con gratitud por la lección, porque incluso las personas tóxicas cumplen un propósito. Nos muestran las partes de nosotros que aún necesitan atención. Nos enseñan hasta dónde podemos llegar por amor mal entendido, y nos obligan, a veces con dolor, a aprender a amarnos de verdad. En el próximo capítulo, vamos a mirar hacia adelante, cómo atraer relaciones que te nutren, que no te desgastan, porque no se trata solo de alejar lo que te hace mal, se trata de construir un entorno donde tu paz, tu crecimiento y tu autenticidad sean prioridad. Cuando sueltas lo que te daña, también abres espacio para lo que te nutre, pero muchas personas, tras cortar lazos tóxicos, quedan con miedo. Miedo de confiar, miedo de repetir la historia, miedo de volver a equivocarse. Y por eso se cierran, se aíslan, se prometen no volver a abrir el corazón. Lo que no saben es que esa coraza también bloquea las relaciones sanas. Porque sanar no es solo protegerse del daño, es también prepararse para recibir lo bueno. El estoicismo no enseña a desconfiar del mundo, enseña a reconocer lo que depende de ti. Y lo que depende de ti es el tipo de personas que permites en tu vida, los vínculos que alimentas, los espacios que habitas, porque no atraes lo que deseas, atraes lo que toleras, atraes lo que crees merecer, atraes lo que reflejas. Por eso, si quieres rodearte de relaciones que te nutran, el trabajo no empieza afuera, empieza adentro. Primero, necesitas elevar tu estándar. Dejar de conformarte con quien te escucha a medias, con quien te quiere a ratos, con quien aparece cuando le conviene. La compañía no vale si llega con condiciones. El afecto no vale si se entrega solo cuando no incomodas. Una relación sana no exige que te encojas, no te pide que calles tu verdad, no te castiga por tener límites, no te hace sentir culpable por ser tú. Y aquí es donde muchos fallan. Buscan relaciones nuevas con los mismos patrones antiguos. Cambian de personas, pero no de dinámica, y vuelven a caer. Por eso es fundamental revisar tu diálogo interno. ¿Qué crees que mereces? ¿Qué estás dispuesto a permitir? ¿A qué estás dispuesto a renunciar con tal de no estar solo? Porque hasta que no sanes tu concepto de merecimiento, seguirás atrayendo lo que te duele. La clave estoica está en la autocompletitud, en ser suficiente para ti mismo. No desde el orgullo, sino desde la serenidad, cuando ya no necesitas que otro te valide, te aplauda o te rescate, dejas de mendigar amor. Y cuando no mendigas, seleccionas, no por arrogancia, sino por coherencia, porque sabes que tu energía es limitada y no puede ser invertida en quien no la honra. Aprende a detectar a las personas nutritivas. Son esas que te escuchan sin interrumpir, que no te imponen,
te proponen, que no te juzgan por sentir, sino que acompañan, que no compiten, celebran, que no te absorben, te inspiran, que no se alejan cuando hay conflicto, sino que buscan resolver. No son perfectas, pero son sanas, y la diferencia se siente, se respira, se agradece. Y si ahora mismo crees que no conoces a nadie así, no desesperes. A veces, el primer paso no es encontrarlos, sino convertirte tú en esa persona. Ser tú quien ofrece respeto, claridad, presencia. Ser tú quien establece un nuevo modelo de vínculo. Porque cuando vibras desde ese lugar, empiezas a atraer personas similares. No siempre rápido, no siempre fácil, pero sí inevitablemente. El filósofo Séneca decía que la verdadera amistad se prueba en la adversidad. Y tú, que has pasado por relaciones difíciles, sabes exactamente lo que no quieres. Usa ese conocimiento, úsalo para filtrar, para cuidar tu entorno, para proteger tu energía como si fuera sagrada, porque lo es. No tengas miedo de quedarte solo un tiempo. La soledad, cuando es elegida, es medicina, es espacio fértil para el reencuentro, para redescubrir tus pasiones, para volver a leer, escribir, caminar sin prisa, para reconectar con tu voz interna, porque solo desde ese lugar de calma podrás distinguir quién viene a sumar y quién solo viene a llenar un hueco. En el próximo y último capítulo vamos a cerrar esta travesía con una reflexión profunda. No se trata de ellos, se trata de ti, porque al final del camino, la decisión de sanar, protegerte y evolucionar es solo tuya, y nadie puede caminarlo por ti. No se trata de ellos, se trata de ti, de cómo eliges vivir a partir de hoy, de cómo decides responder al dolor, al desprecio, a la traición, de si permites que esas experiencias te cierren o te despierten. Porque no estás aquí para vengarte, ni para probar nada a nadie. Estás aquí para recuperar lo que habías perdido en medio de tanto dar. Tu claridad, tu fuerza, tu dignidad. Las personas tóxicas existen, sí, pero su poder sobre ti no viene de sus palabras ni de sus actos. Viene del lugar que tú les diste, del tiempo que les cediste, de la energía que regalaste mientras esperabas que fueran diferentes. Pero hoy, ya lo sabes, no se trata de que cambien, se trata de que tú decidas no ser más el mismo, de que dejes de repetir el papel de salvador, de víctima, de mártir, de que asumas el rol que siempre fue tuyo y que habías olvidado, protagonista, porque quien vive a la espera de que el otro cambie, vive congelado, vive dependiendo, vive temiendo. Y tú no viniste a este mundo para vivir pequeño, viniste a expandirte, a evolucionar, a tomar decisiones difíciles con el alma temblando, pero el corazón firme. Porque eso es el coraje, hacer lo correcto aunque duela, y nadie lo hará por ti. Epicteto decía que no podemos ser libres si dependemos de lo que no controlamos. Y tú no puedes controlar si alguien te quiere bien, si cambia, si entiende lo que hiciste. Pero sí puedes decidir cómo te hablas, cómo te cuidas, cómo te levantas, cómo cierras ciclos, cómo proteges tu alma de lo que una vez la desgastó. Este no es un camino de frialdad, sino de conciencia. Es mirar atrás y decir, aprendí, no me arrepiento de haber amado, no me avergüenzo de haber confiado, pero hoy sé que puedo amar sin perderme, que puedo confiar sin entregarme por completo, que puedo estar con alguien sin dejar de estar conmigo. No estás obligado a odiar para alejarte. Puedes irte en paz, puedes seguir tu camino sin cargar con rencores, sin venganzas, solo con lecciones, porque la persona que verdaderamente ha sanado no necesita cerrar la historia con un portazo, la cierra con una decisión, silenciosa, serena, firme. Y ahora, ese es tu momento, el momento de dejar de mirar hacia afuera buscando respuestas, dejar de culpar, dejar de explicar, dejar de esperar y empezar a actuar, porque tu paz no depende de nadie más, porque nadie tiene el derecho de vivir dentro de ti sin tu permiso, porque tu vida es tuya y ya es hora de recuperarla. Has llegado hasta aquí, has escuchado cada palabra,
Has sentido cada frase, y eso significa que estás listo, que algo dentro de ti ha despertado, que ya no puedes volver atrás, porque ahora sabes, y cuando sabes, ya no puedes fingir que no ves, ya no puedes quedarte donde duele por costumbre, ya no puedes seguir siendo el mismo. El cambio ha comenzado, y esta vez se trata de ti.